La música de cuerda flotaba como un susurro elegante en el aire dorado del gran salón Karajan. Los candelabros de cristal otomano reflejaban miles de destellos sobre las columnas de mármol blanco, mientras los invitados desfilaban en trajes impecables y vestidos bordados a mano. Era la gala anual de una de las familias más poderosas de Estambul. En ese lugar, las miradas valían más que las palabras, y las sonrisas escondían guerras silenciosas de prestigio. En un rincón del palacio, detrás de cortinas de seda azul, Ayla Demir observaba en silencio, mientras pulía con dedicación los últimos detalles del suelo de mármol. Para todos, era invisible, la hija de costureras, la que siempre bajaba la mirada. Nadie se detenía a notar la dulzura de sus ojos miel, ni la delicadeza de sus manos finas. Solo era parte del paisaje. Pero esa noche, el destino, disfrazado de broma cruel, cambiaría su vida. Durante una conversación trivial, entre copas de champán francés, uno de los amigos de Emir Karajan, heredero frío y orgulloso de aquel imperio, lanzó una provocación disfrazada de humor. ¿Y si invitas a la pequeña limpiadora? Sería divertido ver su cara. Emir, acostumbrado a jugar con el mundo como si fuera un tablero, sonrió con arrogancia. «Perfecto», respondió. «Veamos si tiene el valor de asistir». Nadie imaginaba lo que sucedería cuando aquella muchacha cruzara la puerta principal. Porque, en pocas horas, Ayla ya no sería la sombra silenciosa, sino el centro de cada mirada. La brisa del Bósforo traía consigo el perfume salado del mar, mezclado con los jazmines en flor, mientras las primeras luces del anochecer comenzaban a pintar de ámbar los altos muros del Palacio Karajan. La mansión, con sus cúpulas doradas y ventanales de vidrio turquesa, parecía un templo de otro tiempo, donde solo unos pocos privilegiados tenían el derecho de pisar. Esa noche, los preparativos para la gala anual transformaban cada rincón en una obra de arte viva. Los chefs extranjeros daban órdenes precisas en la cocina de mármol negro. Las orquestas afinaban sus instrumentos en el patio central, y las doncellas recorrían los largos pasillos colmados de alfombras persas, ajustando los últimos detalles bajo la supervisión de Mayra, la estricta ama de llaves. Entre esas sombras silenciosas caminaba Ayla Demir, con su uniforme impecable, el cabello castaño oscuro recogido en un moño bajo y sus ojos color miel evitando el contacto directo con cualquiera. Cada paso era calculado, cada gesto discreto. Nadie la veía realmente. No era más que otra pieza invisible del engranaje que mantenía la perfección de la casa. Sus manos delgadas, acostumbradas a los bordados que hacía junto a su madre en las noches largas del barrio humilde de Üsküdar, ahora sostenían un balde de agua perfumada con menta fresca. Mientras frotaba delicadamente los suelos de mármol blanco, escuchaba los ecos lejanos de las conversaciones de los señores en el gran salón. Risas, brindis, comentarios sobre negocios, herencias y alianzas matrimoniales. Ayla conocía esos diálogos, no por formar parte de ellos, sino por ser la sombra silenciosa que los escuchaba desde las esquinas. En ese mundo, el apellido era el pasaporte, la sangre, el contrato y el dinero, la única verdad. En el centro de aquel universo, Emir Karajan destacaba como el heredero indiscutible. Alto de porte atlético, cabello oscuro peinado hacia atrás, barba perfectamente recortada y ojos de un gris penetrante. Vestía un smoking azul medianoche hecho a medida, con gemelos de ónix brillando bajo la luz dorada. Hablaba con voz baja, segura, como quien nunca fue desafiado. A su lado, un grupo de jóvenes de la alta sociedad lo acompañaba, todos con copas de champán francés en las manos, disfrutando del juego habitual de exhibir poder. Fue durante una de esas conversaciones triviales que uno de sus amigos, Selim, soltó la propuesta venenosa con tono burlón. «Emir, deberías invitar a una de tus empleadas.
¿Te imaginas la cara de todos cuando entre a la gala? Sería un espectáculo. Las carcajadas resonaron. Otros alentaron la idea como si fuese un simple juego inocente. Emir, con una sonrisa ladeada que mezclaba arrogancia y aburrimiento, giró lentamente su mirada hacia Ayla, que en ese instante pasaba al fondo del salón, inclinada sobre el mármol. Sus ojos grises se posaron en ella con una mezcla de curiosidad y superioridad. Sin pensarlo demasiado, respondió: «Muy bien, acepto el reto. Será interesante ver si tiene el coraje de presentarse». Ayla, aunque pretendía no haber escuchado, sintió cómo la sangre le ardía bajo la piel. No por el ridículo, sino por el descaro. No era la primera vez que los de su clase jugaban con la dignidad de quienes trabajaban para ellos. Sin embargo, esa invitación inesperada encendía algo distinto dentro de su pecho. ¿Iba realmente a humillarse y asistir? ¿O había llegado el momento de alzar la cabeza y mostrarles quién era Ayla Demir? Y mientras la noche continuaba, entre risas doradas y melodías de violines, nadie, ni siquiera Emir Karahan, podía imaginar que aquella broma marcaría el inicio de un giro irreversible en sus destinos. El amanecer bañaba los tejados de Estambul con tonos de cobre y rosa, mientras el primer llamado a la oración resonaba desde los minaretes que cortaban el cielo como flechas de mármol. En el modesto apartamento de Üsküdar, el aroma del pan recién horneado y el té negro inundaba el aire. La madre de Ayla, Nazan Demir, movía sus manos con destreza sobre la vieja máquina de coser, remendando un vestido con delicados bordados de hilos dorados. A pesar de los años de trabajo duro, sus ojos mantenían la misma dulzura que había heredado su hija. Ayla, sentada frente al pequeño espejo de marco de madera, peinaba con cuidado su largo cabello oscuro, intentando organizar en su mente el torbellino de emociones que la invitación había provocado. La hoja de papel, firmada por la administración del Palacio Karahan, reposaba sobre la mesa como una burla elegante. Invitación formal a la gala anual de la familia Karahan. Las palabras parecían pesar más que el papel mismo. «Hija, no tienes ninguna obligación de ir», susurró Nazan, con una mezcla de temor y protección en la voz. «Ellos solo buscan divertirse a tu costa». Ayla levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos miel brillaron con una determinación firme. «Precisamente por eso, madre, iré, pero no como su entretenimiento. Iré como la hija de quien me enseñó dignidad y a coser belleza con hilos invisibles». Nazan, conteniendo la emoción, abrió un viejo baúl de cedro al pie de la cama. Dentro, envuelto en seda blanca, estaba el vestido. Era una pieza antigua, herencia de su abuela, confeccionado en seda color jade, con bordados turcos de gran fineza, ajustado al cuerpo sin ser vulgar, resaltando las curvas delicadas de Ayla. Las mangas caían suaves sobre los brazos, y el escote sutil era sostenido por un bordado artesanal digno de los palacios otomanos. «Este vestido es para ti, Ayla. Te hará ver como lo que siempre has sido, una mujer digna, sin importar la sala donde camines», dijo Nazan, mientras acariciaba las finas costuras con orgullo. Mientras el día avanzaba, madre e hija trabajaron en cada detalle. Los zapatos de tacón bajo, los pendientes de esmeralda heredados, el maquillaje sutil que resaltaba la calidez de sus ojos. La transformación no era solo estética, era un acto de afirmación. Esa noche, mientras los carros de lujo llegaban uno tras otro al Palacio Karahan, los candelabros encendidos convertían el gran salón en un océano de luces. Los invitados desfilaban como figuras de un cuadro barroco. Mujeres envueltas en seda francesa, hombres de trajes italianos, conversaciones superficiales adornadas de falsas cortesías. En lo alto de la escalera principal, Emir Karahan esperaba, vestido nuevamente con su impecable smoking azul medianoche. Sus ojos grises recorrían distraídos la entrada principal, sin saber que, en cuestión de segundos, su respiración se detendría. Porque
Cuando las puertas doradas se abrieron, Ayla de Mir, en su vestido de seda jade, cruzó el umbral, y el murmullo del salón cesó como si el tiempo mismo hubiera dejado de respirar. El silencio que se instaló en el salón era más pesado que cualquier música. Los cientos de pares de ojos presentes se posaron, uno tras otro, sobre la figura que acababa de atravesar las puertas principales. Ayla de Mir descendía lentamente los escalones de mármol blanco, cada paso calculado, cada movimiento lleno de una elegancia inesperada. La seda jade de su vestido acariciaba sus piernas como una brisa suave, mientras la luz de los candelabros rebotaba en los bordados dorados, creando destellos hipnóticos a cada movimiento. Sus ojos miel, ahora enmarcados por un maquillaje sutil que resaltaba su profundidad, no buscaron ninguna mirada específica, pero sabían que todas estaban sobre ella. Sus labios, pintados en un tono coral, apenas esbozaban una sonrisa serena, como si aquella escena le perteneciera desde siempre. El perfume suave de jazmín y ámbar envolvía su andar, dejando un rastro invisible que algunos seguían inconscientemente. Desde lo alto de la escalera, Emir Karahan sintió un vacío repentino en el pecho. Por un instante, el aire parecía haberse retirado de la sala. Sus ojos grises quedaron fijos en los de ella, atrapados en un campo de fuerza invisible. La mujer que bajaba aquellos escalones no era la empleada silenciosa que limpiaba los suelos. Era una visión que desafiaba su mundo entero, y aunque su rostro se mantenía impasible, por dentro algo se desmoronaba sin aviso. Los murmullos comenzaron a brotar, primero como susurros tímidos, luego como olas contenidas. ¿Es ella? No puede ser la misma muchacha. Parece salida de un palacio otomano. Selim, el mismo que había lanzado la provocación inicial, se inclinó hacia Emir, susurrando al oído con un tono envenenado. «Vaya espectáculo, hermano. No esperaba esto. Quizá fue más peligroso de lo que creímos». Pero Emir no respondió. Apenas tragó saliva, manteniendo la mirada fija mientras Ayla llegaba al último escalón. En ese momento, sus ojos finalmente se cruzaron. No había odio, no había desafío abierto. Había algo mucho más perturbador, una serenidad inquebrantable. Ella no pedía permiso, no rogaba aprobación, simplemente estaba allí ocupando su espacio. Uno de los mayordomos, incómodo, se apresuró a anunciar: «Señores, la señorita Ayla de Mir ha llegado». La sala quedó suspendida unos segundos más. Luego, los músicos, siguiendo la señal del director, retomaron la melodía y las conversaciones intentaron recomponer su curso habitual. Pero el equilibrio se había roto. Nada, desde ese instante, sería como antes. El salón recuperaba su ritmo aparente, pero las conversaciones flotaban como ecos huecos. Las risas eran forzadas y los brindis parecían vacíos. Las miradas seguían desviándose hacia Ayla, quien, con una naturalidad desconcertante, avanzaba entre los grupos de la alta sociedad como si hubiese estado toda su vida en aquel entorno. Cada movimiento de su vestido de seda jade era una declaración de presencia. Cada paso sobre los suelos de mármol pulido era una afirmación silenciosa de que ya no era invisible. Los invitados intentaban disimular su incomodidad. Las mujeres la observaban con una mezcla de envidia y desconcierto, mientras los hombres apenas podían sostener el contacto visual cuando ella pasaba. Algunos susurraban nombres de diseñadores intentando adivinar de dónde provenía su vestido, sin imaginar que había sido confeccionado por manos humildes en una pequeña sala de costura en Üsküdar. En un rincón del salón, Emir Karahan seguía inmóvil, su copa de whisky intacta en la mano. Los latidos en su pecho marcaban un ritmo irregular, mientras sus ojos grises seguían cada movimiento de Ayla. La seguridad con la que ella se desplazaba lo desconcertaba profundamente. No era solo la transformación física, era la energía nueva que emanaba de ella.
firmeza, dignidad, una calma peligrosa que le resultaba hipnótica. Finalmente, como empujado por un impulso que ni él mismo comprendía, Emir avanzó lentamente entre los invitados. Cada paso era medido, como si cruzara un campo minado. Los murmullos cesaron al verlo aproximarse. El aire en el salón se volvió denso, eléctrico. Frente, a pocos pasos de distancia, sus miradas volvieron a encontrarse. «Señorita de Mir», pronunció Emir con una voz suave, pero firme. «Me alegra que haya aceptado la invitación». Ayla sostuvo su mirada sin pestañear, sus ojos miel reflejando la luz cálida de los candelabros. «Sería una descortesía rechazarla, señor Carahan», respondió con un tono sereno, cargado de un filo invisible. Un silencio denso cayó sobre ambos. Las palabras parecían innecesarias. Había un diálogo mucho más profundo ocurriendo entre sus miradas, preguntas no formuladas, desafíos no pronunciados y una atracción inesperada que ninguno estaba dispuesto a reconocer en ese instante. Selim, observando desde la distancia, sonrió con un leve destello de diversión y peligro en sus ojos. Sabía que acababan de abrir una puerta que no podrían cerrar tan fácilmente. Mientras tanto, la orquesta elevaba la melodía, y las luces doradas seguían bañando la escena como si bendijeran aquel encuentro destinado a cambiarlo todo. La música seguía flotando en el aire como un hilo de seda, pero entre Emir y Ayla, el mundo parecía haberse reducido a un espacio diminuto donde solo existían sus respiraciones contenidas. Los invitados observaban de reojo, fingiendo conversaciones mientras estiraban los oídos para captar cada palabra, cada gesto, cada mínimo temblor en sus voces. No imaginaba verla con tanta seguridad, dijo Emir, manteniendo su tono bajo, casi como un susurro cargado de intención. Este ambiente no suele ser familiar para todos. Ayla inclinó ligeramente la cabeza, permitiendo que una de las ondas de su cabello oscuro cayera sutilmente sobre su mejilla. Su voz fue suave pero firme, como el filo de una daga cubierta en terciopelo. Cuando uno crece rodeado de telas finas y costuras hechas a mano, señor Carahan, aprende a valorar lo auténtico, aunque nunca haya pisado un salón como este. Por primera vez, Emir sintió un pequeño desequilibrio interno. Ella no solo había aceptado la invitación, estaba desafiándolo en un terreno donde él siempre había tenido el control, y lo hacía sin arrogancia, sin alzar la voz, sin necesidad de alterar el tono. Era una batalla de miradas, de palabras medidas, de dignidades encontradas. Selim, desde una distancia prudente, continuaba observando con ojos divertidos y peligrosos, mientras murmuraba entre dientes a otro amigo. «Esto se pone cada vez más interesante. Emir está perdiendo el control, y ni siquiera lo nota». En ese instante, el director de la orquesta cambió la melodía a un vals clásico otomano. Algunas parejas comenzaron a deslizarse por la pista central, mientras otros invitados rodeaban el espacio, ansiosos por ver si Emir se atrevería a dar el siguiente paso. La presión social, ese veneno invisible de la alta sociedad, comenzaba a rodearlos. Emir extendió la mano, sus ojos clavados en los de ella. «¿Me concede esta pieza, señorita de Mir?» Ayla lo observó unos segundos, evaluando el riesgo, sintiendo las miradas clavadas en su espalda. Luego, con un gesto sereno, apoyó su mano delicada sobre la de él. «Por supuesto, señor Carahan». Y mientras sus cuerpos comenzaban a deslizarse por el salón, bajo los candelabros centelleantes, todos supieron que lo que estaba ocurriendo entre ellos ya era mucho más que un simple juego. «¿Y tú? ¿Hasta dónde crees que puede llegar esta historia entre dos mundos tan opuestos? Déjanos tu comentario. Queremos saber desde dónde estás acompañando esta historia. Y no olvides suscribirte para no perder el próximo giro inesperado». El primer contacto de sus manos generó un estremecimiento casi imperceptible que ambos fingieron no sentir.
Emir guió a Ayla hacia el centro de la pista, mientras las notas suaves del vals otomano flotaban como un susurro entre los candelabros dorados. Los invitados los rodeaban discretamente, formando un círculo invisible de expectación. Era un espectáculo silencioso, una coreografía de poder y dignidad enfrentadas. Los pasos de Ayla eran firmes y elegantes. Sus años de disciplina en el taller de costura le habían enseñado a moverse con precisión, como si cada hilo que cosía fuera una extensión de su propio cuerpo. Ahora, ese control se traducía en una gracia que desafiaba la mirada inquisidora de todos los presentes. No había ni una pizca de temor en sus ojos miel, solo calma, solo decisión. Emir, por su parte, experimentaba un desconcierto nuevo. Años de recibir su misión, de dictar las reglas de cada encuentro, no lo habían preparado para esto. Cada giro del vals lo acercaba más al perfume cálido de jazmín que Ayla desprendía. Cada mirada sostenida lo empujaba a un abismo emocional que no lograba comprender. No era simple atracción, era algo más incómodo, más profundo. Un respeto involuntario que comenzaba a carcomer su armadura de superioridad. «Baila usted sorprendentemente bien», murmuró Emir, buscando recuperar algo de control en la conversación. Ayla sonrió levemente, sin apartar la mirada. «Algunas habilidades no dependen de la posición social, señor Karahan». Ese filo en sus palabras volvía a desestabilizarlo. No era insolencia. No era desafío abierto, era dignidad pura, una forma de mirar al león a los ojos sin temblar, sin gritar, sin atacar, solo existir. Desde un costado, Mayra, la estricta ama de llaves, observaba la escena con una mezcla de preocupación y asombro. Conocía a Ayla desde niña y jamás imaginó verla en ese papel, girando en el centro del salón, atrapando la atención absoluta de su patrón. A medida que la danza avanzaba, el círculo social alrededor comenzaba a resquebrajarse. Algunos invitados intentaban disimular su incomodidad con sonrisas tensas. Otros susurraban con malicia, mientras los más viejos intercambiaban miradas de desaprobación. En la alta sociedad turca, los límites invisibles pesaban más que cualquier norma escrita. Pero Emir y Ayla en ese instante ya no escuchaban los murmullos. Solo existía el latido compartido, el roce medido de sus cuerpos y ese abismo emocional que, sin previo aviso, había comenzado a abrirse entre ellos. Cuando la música finalmente se detuvo, el aplauso que siguió fue breve y frío, más protocolar que genuino. Los ojos de la élite turca no aplaudían por el arte de la danza, sino por la incomodidad que intentaban disimular. Emir soltó la mano de Ayla con delicadeza, pero el eco de ese contacto seguía vibrando en su piel como un veneno dulce. Ella, serena, mantuvo la cabeza alta mientras los murmullos recomenzaban a brotar como serpientes invisibles entre los invitados. «Señorita Demir», dijo Emir, rompiendo el silencio con una voz algo más baja que antes. «A partir de esta noche, muchos hablarán de usted». Ayla lo miró fijo, sus ojos miel resplandeciendo bajo la luz cálida de los candelabros. «Que hablen, señor Karahan. Las palabras de quienes nunca me vieron antes carecen de peso para mí». Ese filo invisible en su respuesta volvió a desestabilizarlo. Por un instante, Emir sintió algo que pocas veces experimentaba, la pérdida del control, no sobre ella, sobre sí mismo. Desde una de las esquinas del salón, el patriarca de los Karahan, el señor Hakan Karahan, observaba con ojos de halcón, hombre de rostro severo, traje negro impecable y bastón de plata. No pronunciaba palabra. Su sola presencia imponía un peso invisible sobre el ambiente. Junto a él, varios de los socios más antiguos de la familia intercambiaban miradas cargadas de desaprobación. «Tu hijo está jugando con fuego, Hakan», susurró uno de ellos. «Esta muchacha puede arruinar mucho más que una simple velada». Pero Hakan no respondió.
Sus ojos grises, fríos como el acero, seguían clavados en su hijo y en la muchacha de seda jade que había trastocado el equilibrio ancestral de la familia. Mientras tanto, Selim, disfrutando perversamente de la tensión que él mismo había ayudado a crear, se aproximó a Emir con una sonrisa cargada de veneno disfrazado de camaradería. «No pensé que llevarías el juego tan lejos, hermano». Emir lo fulminó con la mirada, su mandíbula tensa. «Quizá fuiste tú quien no midió las consecuencias», respondió en un susurro firme antes de girarse y caminar hacia el balcón central. Ayla, al notar su retirada, no lo siguió. En cambio, se deslizó discretamente entre los grupos de invitados, aceptando algunas felicitaciones forzadas y otras miradas cargadas de veneno social. Pero en su interior mantenía la misma calma firme. Ella no había venido a competir, ni a rogar. Había venido a existir, y estaba logrando exactamente eso. Mientras la brisa nocturna comenzaba a colarse por los ventanales abiertos, tanto Emir como Ayla comprendían, desde sus respectivas distancias, que lo que acababa de empezar esa noche no sería sencillo de contener. La brisa del Bósforo golpeaba suavemente el balcón principal, donde Emir Karahan se apoyaba con ambas manos sobre la baranda de mármol, respirando hondo, como si intentara expulsar de su pecho la confusión que comenzaba a enredar su mente. Abajo, las luces de Estambul titilaban como estrellas caídas, indiferentes al torbellino que se gestaba dentro de él. Nunca antes había sentido algo así. No era simple deseo, ni mera atracción física. Era la manera en que ella lo miraba, la seguridad de sus palabras, la ausencia total de sumisión en su voz. En un mundo donde todos se inclinaban ante su apellido, Ayla Demir caminaba erguida, sin pedir permiso, sin miedo a su linaje. El eco de sus propias palabras durante la invitación lo perseguía ahora como un látigo en la oscuridad. Será interesante ver si tiene el coraje de presentarse. No solo se presentó, lo desarmó. Detrás de él, los pasos lentos de su padre resonaron como martillazos en el mármol. Hakan Karahan se detuvo a pocos metros, observando a su hijo con una mezcla de frialdad y advertencia. «¿Sabes lo que estás haciendo, Emir?», preguntó con voz grave, cada palabra cayendo pesada como plomo. «Esta familia no ha llegado hasta aquí permitiendo que las emociones dicten sus movimientos». Emir no giró, pero su mandíbula se tensó visiblemente. «Solo fue una invitación, padre, una simple velada». Hakan soltó una breve risa seca, cargada de desprecio. «No subestimes los símbolos, hijo. Esta noche, en este salón, has roto un equilibrio delicado». Y los ojos de todos lo vieron. Emir finalmente se giró, enfrentando la mirada de acero de su padre. «No hay ninguna regla que me impida invitar a quien yo desee». «No aún», respondió Hakan en un susurro gélido. «Pero las reglas existen para mantener el orden, y tú lo sabes». Mientras tanto, dentro del salón, Ayla permanecía rodeada de un pequeño grupo de mujeres de la alta sociedad que con sonrisas plásticas y palabras disfrazadas de cortesía intentaban medirla, provocarla, descubrir grietas en su fortaleza. «Debe ser muy difícil para ti adaptarte a este nivel de exigencia», comentó una de ellas con un brillo venenoso en los ojos. «Las costumbres de nuestros círculos son complejas». Ayla sostuvo la sonrisa, imperturbable. «Supongo que los verdaderos modales no dependen de los títulos, sino de la educación», respondió, dejando caer la frase con elegancia cortante. Por un instante, el grupo quedó en silencio, incapaz de disimular el golpe sutil. Y en ese cruce de palabras, Ayla dejaba claro que, aunque la miraran desde arriba, nadie la haría agachar la cabeza. Mientras los músicos retomaban una nueva pieza, Emir, desde el balcón, observaba todo en silencio, con los latidos desacompasados y una certeza creciente. Ayla Demir había comenzado a ocupar un espacio dentro de él que ni sus apellidos, ni su familia, ni las reglas de su mundo
podrían desalojar fácilmente. La noche avanzaba como un río de seda bajo la luz dorada de los candelabros. Las conversaciones en el salón intentaban recuperar su curso natural, pero la presencia de Ayla seguía pesando como una corriente subterránea que nadie podía ignorar. Ella se movía con la misma calma impecable de siempre, saludando con cortesía a quienes se acercaban, pero manteniendo una distancia prudente, como si supiera que cada sonrisa escondía un filo afilado. Emir, desde un rincón más apartado, la observaba en silencio. Los latidos en su pecho ya no seguían el ritmo de la música. Cada gesto de Ayla, cada movimiento de su vestido jade bajo la luz, parecía trazar caminos invisibles que lo arrastraban hacia un territorio desconocido. No era solo el deseo lo que lo consumía, era el respeto involuntario, el asombro por una mujer que jamás pidió nada, pero que desafiaba a todos simplemente existiendo. Finalmente, incapaz de mantenerse al margen, Emir avanzó hacia ella. Sus pasos eran medidos, su respiración contenida. Cuando llegó a su lado, Ayla ya lo había notado desde antes, pero solo giró su rostro cuando él estuvo lo suficientemente cerca. «Señorita Demir», dijo Emir en un susurro controlado, «¿le incomodan las miradas?» Ayla sostuvo su mirada sin pestañear, los ojos miel brillando con esa mezcla hipnótica de calma y firmeza. «No temo a los ojos que observan, señor Karahan. Temo más a las palabras que no se dicen». Por un instante, Emir sintió que el aire entre ambos se volvía denso, casi tangible. Era como si la distancia física no existiera, como si compartieran un mismo espacio invisible que los demás no podían cruzar. «Ha sorprendido a todos esta noche», continuó Emir, su voz descendiendo casi a un susurro íntimo, «incluyéndome». Ayla bajó ligeramente la mirada, solo por un segundo, antes de volver a levantarla. «A veces, señor Karahan, lo que sorprende no es lo que uno es, sino lo que los otros nunca quisieron ver». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión encubierta. Emir no respondió de inmediato. Solo la observó, como si intentara descifrar un idioma que hasta ahora desconocía. Mientras el salón seguía girando a su alrededor, ambos permanecieron allí, suspendidos en esa burbuja donde el tiempo parecía avanzar a otro ritmo. No había necesidad de música ni de testigos. Era un duelo silencioso, pero también un puente que, sin darse cuenta, comenzaban a construir. Y aunque ninguno lo admitiera todavía, algo dentro de ambos ya había comenzado a rendirse. El vals había terminado hacía tiempo, pero la melodía entre Emir y Ayla seguía flotando en el aire, invisible, cargada de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. Emir, de pie junto a ella, sintió por primera vez en años el peso de sus propias palabras. El hombre que estaba acostumbrado a dictar normas, a marcar distancias, ahora era un hombre obligado a observar, a escuchar, a contener un impulso que no terminaba de entender. «Permítame ofrecerle algo de beber», propuso él, con un tono más bajo, casi susurrante, como quien teme interrumpir la fragilidad de un momento. Ayla lo miró un instante, y en sus ojos miel apareció una chispa sutil, mezcla de sorpresa y prudencia. «Gracias, señor Karahan», aceptó finalmente con un leve asentimiento. «Un té de jazmín estará bien». Emir hizo una seña discreta a uno de los sirvientes, evitando cualquier exhibición innecesaria. No era una orden, era un gesto contenido, como si tratara de no profanar la intimidad que comenzaba a nacer entre ellos. Cuando el té fue servido, Emir le entregó la taza en sus propias manos y por un breve segundo sus dedos rozaron los de ella. El contacto fue mínimo, pero suficiente para encender un estremecimiento que ambos, otra vez, fingieron no notar. «Nunca imaginé que un simple juego pudiera», comenzó a decir Emir, pero detuvo la frase, como si tuviera miedo de completarla. Ayla, con la taza en sus manos, sopló suavemente el vapor antes de responder con serenidad. «A veces, señor Karahan, los juegos terminan revelando más de lo que pretendían ocultar».
La mirada de Emir se endureció un instante, pero no por enojo. Era desconcierto puro. Aquella mujer no jugaba a su mismo juego, ni se dejaba arrastrar por los códigos de sumisión de la alta sociedad. Su fortaleza era silenciosa, pero impenetrable. Desde una de las galerías superiores, Hakan Karahan los observaba en silencio, acompañado ahora por un viejo amigo de la familia, cuya voz cargada de advertencia rompió el silencio. Tu hijo no entiende, Hakan. Los escándalos no comienzan con gritos, comienzan con silencios como este. Pero el patriarca solo cerró los ojos brevemente, midiendo cada segundo como si calculara los movimientos de un tablero de ajedrez que aún no mostraba todas sus piezas. Mientras tanto, en el centro del salón, Emir y Ayla seguían conversando en voz baja, cada palabra cargada de un peso que iba mucho más allá de lo que decían. Las reglas que los separaban comenzaban lentamente a resquebrajarse. ¿Crees que Emir será capaz de romper las cadenas de su propio mundo por lo que comienza a sentir? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde qué lugar del mundo estás siguiendo esta historia. No olvides suscribirte para no perderte lo que está a punto de ocurrir. Cuando la última pieza de la orquesta concluyó, algunos invitados comenzaron a retirarse discretamente, mientras otros seguían en pequeños grupos, intercambiando susurros que flotaban como serpientes invisibles en el aire dorado del salón. La noche se estiraba, pero Emir no parecía dispuesto a dejar que el hilo invisible que lo unía a Ayla se rompiera todavía. ¿Le gustaría tomar un poco de aire?, preguntó en voz baja, inclinándose apenas hacia ella, como quien ofrece una salida a la presión de tantos ojos. Ayla sostuvo su mirada por un instante. Ella sabía que aceptar significaba cruzar otro umbral invisible. Sin embargo, su intuición le decía que aquel hombre frente a ella, por primera vez, no estaba jugando. «Será un placer», respondió finalmente con un leve asentimiento. Cruzaron juntos los corredores de mármol blanco, salpicados de tapices otomanos antiguos, hasta llegar a uno de los jardines interiores del palacio. La fuente central, rodeada de magnolias en flor, arrojaba un murmullo constante de agua que rompía el silencio de la noche. La luz de la luna se filtraba entre los cipreses, bañando el vestido jade de Ayla en un resplandor etéreo. Por un momento, caminaron en silencio, como si ambos temieran romper aquella delicada burbuja de intimidad. Finalmente, Emir se detuvo junto a la fuente, sus ojos grises clavados en el reflejo del agua. «Nunca pensé que esta noche me haría cuestionar tantas cosas», confesó en voz baja, como hablando consigo mismo. Ayla lo observó con atención. Por primera vez veía en él no al heredero intocable, sino a un hombre desnudo de certezas, atrapado entre lo que siempre fue y lo que no sabe si podrá ser. A veces es necesario perder el control para descubrir quiénes somos realmente, señor Karahan. Emir giró lentamente hacia ella. La distancia entre ambos era mínima ahora, apenas unos centímetros los separaban. El perfume de jazmín de Ayla se mezclaba con el frescor de la noche, envolviendo sus sentidos como un hechizo sutil. «¿Y si perder el control significa perderlo todo?», susurró él, con una honestidad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Ayla, serena, sostuvo su mirada con la misma firmeza que desde el primer encuentro. Quizá entonces es que ese todo nunca fue realmente suyo. El silencio posterior no fue incómodo. Era un silencio lleno de carga, de electricidad contenida, de algo que ninguno de los dos estaba dispuesto aún a nombrar, pero que crecía como una corriente subterránea imparable. Y mientras la luna seguía ascendiendo sobre los tejados dorados del palacio Karahan, ambos comprendieron, sin decirlo, que ya habían cruzado un punto sin retorno. El murmullo de la fuente seguía marcando un ritmo sereno, mientras ambos permanecían frente a frente bajo la luz plateada de la luna. La brisa movía con delicadeza los mechones sueltos del cabello oscuro de Ayla, que rozaban su mejilla como caricias del viento. Emir, por primera vez,
No sabía qué hacer con sus propias manos, acostumbrada siempre a firmar contratos, a sellar acuerdos, a dirigir órdenes. Ahora, frente a ella, se sentía torpemente humano. «Nunca nadie me había hablado así», susurró Emir finalmente, rompiendo el silencio como si le costara cada palabra. «Acostumbro a que todos acepten mis términos, incluso cuando no están de acuerdo». Ayla inclinó suavemente la cabeza, dejando ver la curva delicada de su cuello, adornado por el sencillo colgante de esmeralda que brillaba bajo la luz. Quizá porque nunca permitió que alguien lo viera más allá de su apellido, señor Carahan. Sus palabras no llevaban reproche, ni desafío, eran honestas. Y esa honestidad, desprovista de miedo, perforaba el escudo que él llevaba años construyendo alrededor de sí mismo. Por un instante, Emir bajó la mirada hacia el mármol húmedo bajo sus pies, como si buscara allí respuestas que no encontraba. Luego, al alzar los ojos de nuevo, su voz emergió cargada de una vulnerabilidad desconocida. «No sé quién soy fuera de todo esto, Ayla. Mi nombre, mi familia, mis responsabilidades. Me pregunto si queda algo más». Ayla dio un paso apenas perceptible hacia él. No lo tocó, no rompió la distancia, pero su cercanía fue suficiente para envolverlo en una calidez inesperada. «Siempre queda algo más, señor Carahan, pero hay que tener el valor de buscarlo, incluso cuando todos a tu alrededor intenten impedirlo». En ese instante, Emir sintió un impulso primitivo, casi inconsciente, de extender su mano hacia ella, de rozar su mejilla, de romper esa barrera invisible que los mantenía en un equilibrio frágil. Pero contuvo el gesto, no porque no lo deseara, sino porque algo en la mirada serena de Ayla le decía que aquel momento debía ser respetado, no apresurado. Los pasos de algunos sirvientes a lo lejos los devolvieron a la realidad del palacio. Ambos enderezaron sus posturas como si regresaran de un mundo secreto solo conocido por ellos. Antes de separarse, Emir habló una vez más, su voz casi un suspiro. «Permítame, al menos, acompañarla de regreso». Ayla asintió suavemente, y juntos caminaron de vuelta al interior del palacio, mientras la distancia física se mantenía, pero el abismo emocional entre ambos se acortaba, imperceptiblemente, con cada paso compartido. El regreso al salón fue discreto, pero no invisible. Algunos ojos siguieron sus pasos como halcones en la penumbra. Aunque las conversaciones continuaban, el verdadero diálogo se tejía en los susurros ocultos, en las miradas cruzadas, en los rostros que fingían sonrisas mientras procesaban lo que acababan de presenciar. Hakan Carahan, desde el segundo nivel, observaba cada detalle con la frialdad de quien calcula no solo el presente, sino las consecuencias futuras. A su lado, uno de los consejeros más antiguos de la familia, el señor Kemal, rompió el silencio con su voz áspera. «Esto ya no es un simple capricho, Hakan. La muchacha no es una distracción momentánea. Tu hijo está jugando con fuego». Hakan no apartó la mirada de la escena. «El problema no es la muchacha, Kemal. El problema es lo que despierta en él. Duda. Y la duda es el primer enemigo del control». Mientras tanto, en el salón principal, Emir mantenía su compostura impecable. Saludaba a los invitados con cortesía, respondía preguntas banales, pero su mente seguía atrapada en las últimas palabras de Ayla. «Siempre queda algo más». Esa frase lo perseguía como un eco inquietante en su interior. Ayla, por su parte, se retiró discretamente hacia uno de los corredores laterales. Allí, bajo los arcos de piedra, encontró un respiro momentáneo lejos de las miradas inquisidoras. Sabía que lo que estaba ocurriendo iba más allá de un simple baile o una conversación bajo la luna. Estaba traspasando límites no escritos, códigos invisibles que la alta sociedad protegía con garras afiladas. Mayra, la ama de llaves, apareció en silencio a su lado. Sus años de servicio en la casa Carahan la habían enseñado a leer los vientos mucho antes de que se desataran las tormentas. «Señorita Demir», susurró, «tenga cuidado.
Aquí, las paredes escuchan más de lo que uno imagina. Ayla la miró con serenidad, sin temor pero con plena conciencia. No he venido a provocar, señora Mayra, pero tampoco he venido a esconderme. La mujer asintió levemente, respetando la firmeza en sus palabras. Sabía que Ayla no era ingenua, pero también comprendía el peligro de desafiar un mundo construido durante generaciones. Mientras los últimos invitados comenzaban a despedirse, Hakan Karahan abandonó su posición elevada y descendió lentamente las escaleras. Su andar era pausado, pero cada paso llevaba consigo el peso de décadas de poder. Cuando finalmente estuvo frente a su hijo, le ofreció una sonrisa tan elegante como envenenada. «Una velada interesante», dijo con tono neutro. «Espero que hayas disfrutado tu pequeña fantasía, Emir». Emir sostuvo la mirada de su padre, su mandíbula levemente tensa. «No es fantasía, padre. Es real». Hakan inclinó apenas la cabeza, dejando caer su advertencia con la suavidad de un cuchillo deslizándose bajo la piel. «Lo real tiene un precio, hijo, y no siempre estás preparado para pagarlo». La distancia entre padre e hijo era ahora mucho mayor que los escasos centímetros que los separaban físicamente. Y en medio de ese vacío, la figura de Ayla se alzaba como el epicentro silencioso de un terremoto aún contenido. Los días posteriores a la gala transcurrieron bajo una calma engañosa. Las labores en el palacio continuaban como siempre. Los corredores pulidos, los jardines impecables, los sirvientes cumpliendo sus rutinas con precisión casi militar. Pero bajo esa superficie ordenada, los vientos comenzaban a cambiar de dirección. Hakan Karahan, en su despacho revestido de madera de nogal oscuro, repasaba los registros de servicio con el señor Kemal a su lado. Sobre la mesa, una carpeta con el nombre de Ayla Demir, escrito en tinta negra, descansaba como un arma silenciosa. Sus padres, costureros modestos, sin conexiones, sin poder, sin influencia, leyó Kemal en voz baja, repasando los documentos. Limpia, sin escándalos, pero demasiado íntegra. Hakan cerró la carpeta con un chasquido seco. La integridad es peligrosa cuando no se puede comprar, y mi hijo está demasiado expuesto a ella. Mientras tanto, Ayla continuaba cumpliendo sus labores habituales, aunque ahora los susurros de algunos sirvientes y las miradas furtivas de ciertos miembros de la familia flotaban a su alrededor como cuchillos suspendidos en el aire. Sin embargo, su andar seguía firme, su cabeza erguida, su mirada limpia. No ignoraba los cambios, los sentía, pero no se dejaría intimidar. Fue entonces cuando la primera jugada de Hakan se materializó. Una mañana, al presentarse en el área de costura donde apoyaba a su madre en sus horas libres, Ayla fue recibida por un rostro nuevo, una mujer alta, de gestos secos y voz firme. «Señorita Demir», anunció sin rodeos, «a partir de hoy yo supervisaré esta sección. Orden directa de la administración». Ayla sostuvo su mirada con respeto, pero sin ceder espacio. «¿Puedo saber el motivo del cambio, señora?» «Señora Feride», respondió la mujer esbozando una sonrisa helada. «No hay motivos, solo ajustes de estructura». El mensaje era claro. No se trataba de eficiencia, se trataba de control. Un primer aviso. Esa noche, mientras la luna llenaba el cielo sobre los tejados de Estambul, Emir aguardaba en uno de los patios internos, sabiendo que ella pasaría por allí al terminar su jornada. Cuando la vio aparecer, caminando bajo las arcadas de piedra, su corazón se aceleró con una mezcla de ansiedad y furia contenida. «¿Están empezando?», preguntó él en cuanto la tuvo frente a sí. Ayla lo miró con la misma serenidad de siempre, pero en sus ojos brillaba la lucidez de quien comprende perfectamente los juegos de poder. «No esperaba otra cosa, señor Karahan. Las piezas del tablero han comenzado a moverse». Emir apretó los puños, frustrado consigo mismo por no haber anticipado la rapidez de su padre. «No permitiré que te dañen, Ayla». Ella alzó el rostro hacia él, su voz suave, pero firme.
No temo por mí, Emir, temo por ti, porque el precio de desafiar tu propio mundo siempre es más alto para quien lo construyó. Por un instante, el deseo de abrazarla, de protegerla, de romper todas las reglas, quemó dentro de él. Pero nuevamente contuvo el impulso, sabiendo que la batalla que se avecinaba sería mucho más peligrosa que cualquier impulso momentáneo. Mientras el viento nocturno agitaba los jardines, ambos comprendieron que el verdadero juego recién comenzaba. El desayuno en la mansión Karahan siempre había sido un ritual silencioso, envuelto en la elegancia de lo predecible. Porcelana fina, café turco servido en tazas de filigrana dorada, y un ejército de sirvientes ejecutando movimientos casi coreografiados. Pero aquella mañana el aire estaba enrarecido. La tensión no flotaba, pesaba. Emir entró al comedor principal, encontrando a su padre ya sentado en la cabecera. El silencio entre ambos era una conversación muda, cargada de todo lo que no se había dicho aún. «Siéntate, hijo», ordenó Hakan, sin levantar la vista de su taza. Emir obedeció, con el ceño fruncido, intuyendo que aquel encuentro no era casual. Tras unos segundos de pausa calculada, Hakan finalmente alzó los ojos. «Has cruzado un límite, Emir, y aún estás a tiempo de retroceder». Emir mantuvo la mirada firme, pero dentro de él, el peso de la batalla lo carcomía. «No he hecho nada deshonroso, padre. Ni tú ni nadie puede decidir a quién debo o no admirar». Hakan entrecerró los ojos, su voz descendiendo hasta convertirse en un susurro cargado de veneno. «Admira, si lo deseas. Pero no olvides que en esta familia las emociones personales jamás estarán por encima de los intereses que llevamos siglos protegiendo. Cada acción tuya tiene un eco que afecta a todos. Y esa muchacha es una grieta en el muro». El silencio entre ambos se volvió denso. Emir respiró hondo, sintiendo que el verdadero peso no era solo la amenaza, sino la angustia de comprender que su propio padre estaría dispuesto a aplastar cualquier obstáculo, incluso a ella. Mientras tanto, en los talleres de costura, Ayla vivía su propio campo de batalla. Las órdenes de Feride se volvían cada vez más rigurosas. Las miradas de las otras empleadas eran de temor disfrazado de prudencia. Sabían que cualquier roce con la nueva supervisora podría costarles el trabajo. Ayla, sin embargo, mantenía su compostura. Cada puntada que daba en las telas finas era una afirmación de su dignidad. Pero el cansancio comenzaba a filtrarse en sus manos y la preocupación por Emir pesaba en su mente. Esa noche, Emir apareció nuevamente en el jardín interior. La buscaba como si solo en su cercanía pudiera encontrar algo de paz. «No quiero perderte en medio de este juego», susurró con honestidad cruda. Ayla, con la voz serena pero firme, lo miró profundamente. «Entonces, Emir, debes decidir. ¿Lucharás por lo que sientes o por lo que otros esperan de ti?» Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como un puente invisible, y aunque el viento nocturno seguía acariciando los magnolios, ambos sabían que ya no había forma de retroceder. «¿Y tú? ¿Crees que Emir será capaz de desafiar a su propio padre por amor? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde qué ciudad estás siguiendo esta historia. Suscríbete para no perderte el giro que cambiará el destino de ambos». Las sombras de la noche cubrían los muros del palacio Karahan, pero dentro de las altas paredes de mármol, las estrategias seguían gestándose en la penumbra. Hakan, sentado en su despacho, observaba los documentos sobre la mesa con el rostro severo de quien está dispuesto a proteger su imperio a cualquier costo. «Es hora de cortar el problema de raíz», murmuró. El señor Kemal, siempre a su lado, respondió con la misma frialdad. «Si lo presionamos ahora, aún puede ceder». Hakan asintió lentamente. «Organiza el traslado. La señorita Demir recibirá una oferta de reubicación, lejos de aquí. Mientras tanto, Emir, ajeno al movimiento que su padre estaba ejecutando, se encontraba reunido con uno de los administradores del palacio,
Quería entender la nueva estructura que estaba asfixiando a Ayla. Las órdenes, según descubrió, venían directamente del nivel más alto, de su padre. La furia contenida comenzó a hervir en su pecho. ¿Desde cuándo las decisiones operativas del personal de costura pasan por el despacho de mi padre?, exigió saber Emir. El administrador bajó la mirada incómodo. Señor Karahan, son ajustes de organización. No repita las palabras vacías de siempre, interrumpió Emir con voz dura. Se trata de Ayla, ¿verdad? El hombre no respondió. Su silencio fue la única confirmación necesaria. Horas después, Ayla recibió la notificación oficial. Sería trasladada a otro complejo perteneciente a la familia Karahan, ubicado a las afueras de Estambul. Lejos, silencio disfrazado de promoción. Ayla leyó el documento en la pequeña sala de costura mientras su madre, Nasan, la observaba con el corazón encogido. «Quieren alejarte, hija», susurró Nasan. «Quieren quebrarte». Ayla respiró hondo, conteniendo la tormenta que amenazaba con estallar dentro de ella. «No me quebrarán, madre, pero tampoco les regalaré mis pasos». Esa misma noche, Emir apareció en el taller, entrando sin previo aviso. Sus ojos grises, normalmente fríos, ardían de rabia y angustia contenida. «Me lo ocultaste», dijo, su voz casi temblando. Ayla lo enfrentó con firmeza, pero con ternura. «Sabías que ocurriría tarde o temprano, Emir. Este es el mundo al que perteneces». «No», respondió él, acercándose un paso más, su voz ahora quebrada. «Este es el mundo que me impusieron, pero por primera vez no pienso obedecerlo». Por primera vez, las palabras que él mismo nunca se había permitido pronunciar cruzaron la frontera de su propio miedo, y mientras los ojos de ambos se sostenían en medio de aquel taller humilde, el destino comenzaba a tomar una nueva forma, mucho más peligrosa, mucho más real. El amanecer llegó a Estambul envuelto en nubes densas, como si el cielo mismo presintiera la tormenta que estaba a punto de estallar en el interior del Palacio Karahan. Los corredores, normalmente envueltos en un silencio elegante, parecían cargados de una electricidad contenida. Emir irrumpió en el despacho de su padre sin previo aviso. La pesada puerta de madera se abrió con un golpe seco que resonó en las paredes. Hakan Karahan, sentado tras su enorme escritorio, alzó lentamente la mirada, sin inmutarse ante la irrupción de su hijo. «Pensé que tardarías más en venir», dijo Hakan con su habitual tono gélido. Emir cerró la puerta tras de sí, avanzando sin titubeos. «No voy a permitir que juegues con la vida de Ayla como si fuera una pieza más en tu tablero». Hakan apoyó los dedos entrelazados sobre el escritorio, observando a su hijo con la calma peligrosa de quien lleva décadas manipulando a todos a su alrededor. «No estás pensando con la cabeza, Emir. Estás permitiendo que una emoción pasajera ponga en riesgo generaciones de equilibrio. La gente habla, los socios observan. Cada uno de tus movimientos tiene un eco que no solo te afecta a ti». Emir respiró hondo, pero no bajó la mirada. «¿Y qué importa lo que digan? ¿De qué sirve este imperio si exige que uno renuncie a lo que realmente siente? ¿A quién pretendes proteger, padre? ¿A tu nombre o a tu propio miedo?» Por primera vez, un destello de molestia real cruzó el rostro de Hakan. «El amor, hijo, es un lujo que solo se permiten los débiles, y nosotros no somos débiles». Emir dio un paso más, su voz descendiendo hasta convertirse en un susurro cargado de firmeza. «Prefiero ser débil antes que un esclavo de un nombre vacío». La tensión entre ambos se volvió insoportable. El aire en la habitación parecía espeso, irrespirable. «Si cruzas esa línea, Emir», advirtió Hakan con voz grave, «dejarás de ser mi hijo, y todo lo que posees quedará atrás». Emir sostuvo la mirada unos segundos eternos, sintiendo dentro de sí el peso de décadas de herencia, de expectativas, de silencios impuestos. «Entonces me iré», pronunció finalmente, con una paz peligrosa en su voz, «pero no renunciaré a ella». Al otro lado del palacio, Ayla, sin saber aún del enfrentamiento,
continuaba con sus labores en el taller, mientras Nazán la observaba con el corazón en vilo. «Algo está por romperse, hija», murmuró la madre. «Siento la tempestad acercarse». Ayla, mientras deslizaba la aguja en la seda, apenas susurró: «A veces, la tormenta es el único camino hacia la calma». Y así, mientras el día apenas comenzaba, el mundo de los Karajan comenzaba a tambalearse de forma irreversible. El aire del atardecer se volvió espeso cuando Emir abandonó el despacho de su padre. Sus pasos resonaban con fuerza por los corredores de mármol. Cada pisada era un golpe contra la estructura que lo había sostenido toda su vida. No hubo sirvientes que lo detuvieran, ni socios que se atrevieran a cruzar su camino. El heredero Karajan acababa de renunciar a ser el hijo obediente. Al llegar al ala de los talleres, sus ojos buscaron de inmediato a Ayla. La encontró junto a su madre, doblando cuidadosamente una de las piezas de seda. Ambas levantaron la mirada al verlo entrar, pero el rostro de Emir ya no mostraba duda, solo determinación. «Tenemos que hablar», dijo, su voz aún contenida pero firme. Nazán, percibiendo la gravedad de la situación, se retiró en silencio, dejando a los dos frente a frente. «¿Qué ha sucedido?», preguntó Ayla con el corazón acelerado. Emir respiró hondo antes de pronunciar las palabras que sellarían su destino. «He roto con mi padre. Renuncié a todo, Ayla. No puedo seguir viviendo bajo sus reglas, ni permitir que decidan por mí a quién debo amar o de quién debo alejarme». Los ojos miel de Ayla brillaron con una mezcla de asombro, miedo y una profunda ternura. Ella sabía lo que esa decisión significaba. No solo era un acto de amor, era una ruptura total con todo lo que él había conocido. «Emir», susurró, la voz temblorosa, «no quiero ser el motivo de tu guerra familiar». Él se acercó un paso más, su mirada intensa, vulnerable. «No eres el motivo, Ayla. Eres la razón por la que finalmente pude ver quién soy. Siempre viví rodeado de poder, pero jamás me sentí libre. Hasta ahora». Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de ella mientras sus labios temblaban. Por primera vez, sus barreras internas comenzaron a quebrarse. Lentamente, levantó su mano y rozó con sus dedos la mejilla de Emir, acariciando la barba perfectamente recortada que tantas veces observó a distancia. «¿Estás seguro de esto?», preguntó en un susurro casi quebrado. Emir cerró los ojos un instante bajo el contacto de su mano, luego los abrió con una convicción inquebrantable. «Estoy seguro de ti». En ese instante, por primera vez desde que se conocieron, la distancia física finalmente se deshizo. Emir tomó el rostro de Ayla entre sus manos y con una dulzura infinita depositó un beso en su frente, sellando con ese gesto la promesa silenciosa de un amor que había nacido en medio de mundos opuestos. Mientras tanto, desde una ventana en lo alto del palacio, Hakan Karajan observaba la escena en la penumbra, su mirada de acero ahora impregnada de un desprecio frío, pero también de un temor que jamás confesaría. Había perdido el control. Y bajo el cielo de Estambul, mientras las primeras estrellas comenzaban a encenderse, el amor entre Emir y Ayla daba su primer paso real, en el territorio peligroso de la libertad. Los días siguientes fueron un torbellino de rumores que atravesaron los pasillos de Estambul como fuego en campo seco. Los socios de la familia Karajan, acostumbrados a años de estabilidad controlada, murmuraban con creciente inquietud. La noticia de la ruptura entre Emir y su padre se esparció por los círculos más selectos de la alta sociedad, generando reacciones de escándalo, desprecio y silenciosa fascinación. En el palacio, las reuniones del consejo familiar continuaban, pero el asiento de Emir permanecía vacío. Cada ausencia era un recordatorio doloroso de que el equilibrio que Hakan había construido durante décadas comenzaba a resquebrajarse. «Se están debilitando, Hakan», susurró Kemal en una de esas reuniones privadas. «La prensa internacional ya pregunta por la sucesión».
No me preocupa la prensa, respondió Hakan, su voz más fría que nunca. Me preocupa lo que Emir está dispuesto a sacrificar por esa mujer. Mientras tanto, lejos del palacio, Emir y Ayla comenzaban a escribir una historia propia. Se habían instalado en un antiguo taller de costura en Üsküdar, donde Nazan, la madre de Ayla, retomó su pasión por el diseño. Allí, entre telas de seda, hilos de oro y la luz cálida de los atardeceres, empezaron a construir una pequeña empresa de confección artesanal, fusionando el legado de Ayla con el conocimiento empresarial de Emir. Las primeras semanas no fueron fáciles. Emir, acostumbrado a los lujos automáticos de la élite, debió aprender el valor real de cada moneda ganada, de cada cliente conquistado. Pero, en medio de esas dificultades, encontraba una satisfacción nueva, desconocida, la de mirar a Ayla cada mañana y saber que, finalmente, su vida tenía sentido. Una tarde, mientras revisaban un pedido importante de vestidos para una casa de moda internacional, Emir se detuvo a observar a Ayla bajo la luz dorada que entraba por la ventana. Ella, concentrada, corregía pequeños detalles en los bordados, con la misma dedicación que siempre había mostrado en el palacio. «Nunca pensé que ser libre doliera tanto al principio», confesó Emir en voz baja, «pero ahora lo entiendo». Ayla levantó la vista y sonrió con dulzura. «La libertad, Emir, no es gratuita, siempre exige sacrificios, pero el precio que pagamos es pequeño comparado con lo que ganamos». Se acercó a él y por primera vez lo abrazó con total abandono, dejando caer su cabeza sobre su pecho. Emir envolvió su cuerpo con ambos brazos, respirando su perfume de jazmín, como si en ese simple gesto sellaran el nuevo capítulo de sus vidas. Mientras en el fondo de Estambul, el palacio Karahan seguía erguido, majestuoso pero vacío de significado para ellos, el verdadero hogar de Emir y Ayla empezaba a tomar forma en ese pequeño taller donde los hilos de seda ya no servían para adornar un imperio, sino para tejer un futuro propio. Pasaron los meses, y lentamente la pequeña casa de costura en Üsküdar se transformó en un atelier reconocido por la delicadeza de sus piezas, fusionando el arte otomano con un estilo moderno que fascinaba a clientes de lugares que Ayla jamás había imaginado alcanzar. Cada vestido, cada bordado, llevaba en sus hilos no solo la historia de una tradición familiar, sino el símbolo de una libertad conquistada con sacrificio. Ayla ya no era la muchacha invisible de los pasillos de mármol, ni la empleada que cruzaba los salones como sombra. Ahora caminaba con la frente en alto, como la dueña de su propio destino. Emir, por su parte, había aprendido a moverse en un mundo completamente distinto. Lejos de las reuniones cargadas de hipocresía y poder, descubrió el valor real de las pequeñas victorias, la sonrisa de un cliente satisfecho, el esfuerzo compartido con su esposa, el aroma del café por las mañanas y el calor de un hogar donde la paz no dependía de la riqueza, sino del amor verdadero. Una mañana fresca de primavera, mientras el llamado a la oración flotaba a lo lejos entre los minaretes, Emir observaba a Ayla mientras ella preparaba nuevos bocetos de diseños. El sol acariciaba su rostro, haciendo brillar sus ojos miel, esos mismos que, meses atrás, desarmaron las murallas que él creía impenetrables. «Ayla», susurró Emir, rompiendo el silencio. Ella levantó la mirada, sonriendo con dulzura. «Sí, a veces pienso en todo lo que dejamos atrás», confesó él. «Y sin embargo, jamás me he sentido más completo que ahora». Ayla se acercó lentamente, posando sus manos sobre el rostro de Emir, acariciando su barba con la misma delicadeza con la que siempre bordaba sus telas. «No dejamos nada, Emir», le susurró. «Solo soltamos lo que nunca nos perteneció». En ese instante, el sonido de pequeñas risas interrumpió la calma. Dos niños entraron corriendo al taller, trayendo consigo la alegría inocente de una nueva generación. Sus hijos, frutos de un amor que había desafiado mundos enteros, llenaban el espacio de vida.
Emir levantó en brazos a la pequeña mientras Ayla tomaba la mano del niño mayor. La familia que habían construido, lejos de los salones de mármol, era ahora el verdadero imperio que ningún apellido podría controlar. Desde una distancia lejana, invisible ya para ellos, el viejo palacio Karahan seguía existiendo, pero su sombra ya no alcanzaba aquel pequeño taller bañado de luz y esperanza. Y así, bajo el cielo claro de Estambul, Emir y Ayla demostraron que el verdadero poder no reside en el nombre, sino en el valor de elegir el amor por encima de todo. Si esta historia tocó tu corazón tanto como a nosotros al escribirla, déjanos tu comentario. ¿Desde qué país nos acompañaste en esta travesía? No olvides suscribirte al canal para vivir juntos muchas más historias como esta. Los años pasaron sobre Estambul como el viento sobre las cúpulas antiguas, dejando huellas invisibles, pero profundas. El taller de Üsküdar, aquel humilde refugio donde Emir y Ayla comenzaron su nueva vida, creció lentamente hasta convertirse en un referente de artesanía turca, reconocido no solo por la belleza de sus diseños, sino por la historia que guardaban sus costuras. Cada pieza que salía de sus manos llevaba impregnada una lección silenciosa. El amor, cuando es verdadero, es capaz de desafiar imperios, romper cadenas invisibles y construir un hogar donde antes solo existía la sombra del miedo. Ayla, siempre serena, guiaba a sus aprendices con la misma paciencia con la que un día su madre le enseñó a bordar. Emir, a su lado, había dejado atrás los trajes de etiqueta y los salones cargados de poder, para descubrir el verdadero valor del trabajo honesto, del esfuerzo compartido y de la risa de sus hijos, llenando cada rincón de aquella casa iluminada por la calidez de los atardeceres. Nunca más volvieron al Palacio Karahan. Nunca más cruzaron sus puertas de mármol ni caminaron bajo sus candelabros dorados, porque comprendieron con el paso del tiempo que los verdaderos palacios no se construyen de piedra, sino de amor, respeto y libertad. Y mientras el sol descendía suavemente detrás de las mezquitas y las gaviotas recortaban el cielo sobre el Bósforo, Emir y Ayla, sentados uno junto al otro, miraron hacia el horizonte. «Nunca imaginé que el destino me llevaría aquí», susurró Emir, acariciando la mano de Ayla. Ella sonrió, apoyando su cabeza sobre su hombro. «El destino solo nos mostró el camino, Emir, pero fuimos nosotros quienes tuvimos el valor de caminarlo. Y así, bajo un cielo turco limpio y eterno, quedó sellada la historia de dos almas que, viniendo de mundos opuestos, encontraron el único lugar donde todo era posible, en el corazón del otro».